Debemos decir que la creación de esta corte es una aspiración de larga data. Algunos lo remontan al siglo XV, inclusive los esfuerzos para hacer valer la responsabilidad penal individual de personas que cometan este tipo de atrocidades. Concretamente, el antecedente obviamente más cercano y concreto de este tipo de tribunales son los tribunales de Nuremberg y de Tokio, creados después de la Segunda Guerra Mundial, ambos tribunales creados por las potencias victoriosas para juzgar a los responsables de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Ese es el primer antecedente de este tipo de tribunales que después de la Segunda Guerra, y la historia, la descripción histórica puede ser bastante breve porque no pasa nada después durante 50 años, con lo cual desde Nuremberg no pasa nada hasta el final de la Guerra Fría, a principios de los 90, donde allí el fin de la Guerra Fría permite una serie de acuerdos que fueron imposibles durante la guerra, libera fuerzas, permite acuerdos en el seno del Consejo de Seguridad, donde es justamente allí donde se crean los tribunales para la ex Yugoslavia y para Ruanda. Y es todo dentro de un contexto, de un clima internacional muy optimista, muy positivo, de auge de doctrinas idealistas que quieren reemplazar doctrinas de seguridad del Estado por una concepción que haga prevalecer la seguridad de la persona. Y en este auge de optimismo y de doctrinas idealistas es donde también se relanza esta idea de crear una corte general para juzgar este tipo de crímenes en cualquier parte del mundo. Y allí comienza en el 95 la negociación para crear esta corte general y permanente, que obviamente, más allá del optimismo reinante, genera una serie de preocupaciones muy distintas a las de crear un tribunal especial. O sea, la Corte no es solamente más de lo mismo, sino que es fundamentalmente diferente, ya que al crearse algo con vocación global, es una Corte que genera muchísima más aprehensión en los estados. Entonces, toda la negociación de la Corte Penal Internacional, que empieza en el 95 y desemboca en la adopción del tratado en el 98, está dominada permanentemente por esa tensión entre internacionalismo y soberanía y preocupaciones por preservar la esfera de acción de los estados. A diferencia de los tribunales especiales que se crean en el Consejo de Seguridad, la Corte Penal, las negociaciones de la Corte Penal Internacional se establecen en el contexto de la Asamblea General de Naciones Unidas. Es en este contexto de la Asamblea que se lanzan las primeras iniciativas, se crea un comité preparatorio para comenzar a negociar el tratado, se encomienda a la Comisión de Derecho Internacional, que es un órgano también de expertos dependientes de las Naciones Unidas, se le encomienda que haga un primer borrador de lo que sería el futuro estatuto, y sobre esta base comienzan las discusiones, las negociaciones del tratado, que son negociaciones que se abren a todos los estados del mundo, miembros de Naciones Unidas y observadores de Naciones Unidas. En ese momento, por ejemplo, Suiza era todavía observador. Entonces se abre a todos los países del mundo y también participan del proceso de negociación una gran cantidad de organizaciones no gubernamentales que se integran en una coalición, la coalición a favor de la Corte Penal Internacional, que llega a nuclear cientos de organizaciones no gubernamentales, incluyendo todas las más importantes como Amnesty, Human Rights Watch y otras organizaciones nacionales e internacionales, para promover la creación de esta Corte.
Haciendo una larga, o no tan larga historia de negociaciones un poco más corta, podemos decir que este comité preparatorio eventualmente desemboca en la adopción del tratado en Roma en julio de 1998, el 17 de julio para ser más exacto, porque más ahora se ha sido declarado el Día de la Justicia Penal y de la Justicia Internacional, y se adopta entonces el tratado con 120 votos a favor, 17 abstenciones y 7 votos en contra. Que en ese momento se pide que la votación, lo pide Estados Unidos, que la votación sea no registrada, o sea que sea secreta, con lo cual hubo muchas elucubraciones después sobre quiénes habían votado en contra. Sabemos, por supuesto, que votaron en contra, porque además lo dijeron y hicieron verificaciones de voto, Estados Unidos, China, Israel y 4 más que van cambiando según quien los cuente, así que no es muy seguro. Pero bueno, esos 3 países votaron en contra. Las abstenciones fueron algunas un poco sorprendentes, porque entre las abstenciones figuraron países que habían sido grandes promotores de la Corte, por ejemplo, dentro de nuestra región, Trinidad y Tobago. Trinidad y Tobago fue uno de los grandes impulsores de que comenzaran las negociaciones del Tratado de Roma, a través de su presidente Robinson, y a último momento deciden abstenerse porque porque el Estatuto de Roma no acepta, no receta la pena de muerte. Y inclusive dentro de Roma hubo una parte de la negociación fue muy importante, fue la negociación de las penas que se podían aplicar a las personas que fueran consideradas culpables por la Corte Penal, y hubo una gran discusión sobre si debía integrarse o no la pena de muerte, y allí los países caribeños hicieron un centro muy importante de negociación, pero encima lo llamaban el grupo pro muerte, pero era pro pena de muerte, y terminaron absteniéndose, pero por poco tiempo, porque después Trinidad y Tobago eventualmente firmó el estatuto y cambió su posición. El estatuto entonces se adopta en el 98, y después del estatuto se crea una comisión preparatoria para seguir negociando y redactando instrumentos complementarios del estatuto necesarios para la puesta en marcha de la Corte, y el estatuto entra en vigor el 1 de julio del 2002, cuando se logran con creces las 60 ratificaciones que se habían exigido en el tratado para la entrada en vigor, lo cual es un tiempo muy breve, lo cual demuestra que el entusiasmo original seguía en pie. Es un tiempo muy breve para un tratado de esta envergadura, que es muy complejo, inclusive desde el punto de vista técnico, y que en algunos países requirió reformas constitucionales para poder ratificar. En el caso de Francia, por ejemplo, tuvo que cambiar su constitución para poder ratificar, y también Colombia, que hizo también una reforma parecida a la francesa. Con lo cual estamos viendo que hubo realmente un gran interés en los estados para adherir. Hoy la Corte tiene aproximadamente 123 ratificaciones, con lo cual ya hemos excedido el número de los países que votaron a favor, y siguen llegando las ratificaciones. La última ratificación que se ha logrado es la ratificación de Guatemala. Es el último país que ratificó el Estatuto de Roma y se sumó a la Corte Penal.